pues hemos visto anteriormente el modelo donde había un talento fijo. Ahora tenía uno de los resultados que quizá no hacían mucha gracia, es que eventualmente ustedes ya lo van a conocer perfectamente y ya deja de trabajar. Además que eso puede no ser muy realista, es decir, que uno, la verdad es que puede ser que tiene un talento que va cambiando con el tiempo. Puede ser en parte por, digamos, por ejemplo, un tema de capital humano, donde mi talento va subiendo con el tiempo. También porque hay un elemento de suerte, ¿verdad? Igual pasa, por ejemplo, con los jugadores, ¿verdad? Que a veces, digamos, un día tienen un talento muy bueno y al día, digamos, y con el tiempo puede ir cambiando, ¿ok? Entonces vamos a ver ese modelo. Entonces vamos a ver el caso de la información asimétrica, info asimétrica, y vamos a suponer además que el talento que usted va a tener es estocástico. Es decir, que ese talento va a cambiar en el tiempo. Entonces, resulta que con eso, ya solo con ese pequeño detalle, a uno no lo van a conocer nunca perfectamente, ¿okay? Entonces, vamos a suponer que el talento suyo está dado por su talento anterior más un factor delta t. Esto también podríamos escribirlo como su talento inicial más la sumatoria desde s igual a 1 hasta t de delta s, y donde el delta s pues tiene una distribución normal 0, 1 sobre h delta. ¿Okay? Entonces uno tal vez como podría pensar de un mundo así es que yo tengo, mi talento es como una especie de caminata aleatoria, donde van a haber esos factores delta S que van a afectarme. ¿Okay? Entonces, ¿qué consecuencias salen de aquí? La primera es que el mercado nunca va a poder, no podrá determinar, no podrá saber mi tipo, porque entre otras cosas mi tipo va cambiando con el tiempo. Y bueno, entonces ahora lo que tenemos que ver es, digamos, qué pasa con las precisiones y qué pasa con todo eso. Esta segunda parte es como un poco más complicada porque vamos a tener que calcular eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, lo que podríamos ver, vamos a pensar en la siguiente, para hacer este análisis, pensemos como HT es la precisión, digamos, da una historia y T-1, ¿verdad? T-1, perdón, y aquí esto no se parece. Tengo una historia que es YT-1 y excluyo el delta T, ¿verdad? Ese factor de este periodo actual. Entonces, vamos a definir esta precisión así. Y sabemos que esta precisión, pues, digamos, por los mismos argumentos que vimos anteriormente, sería la precisión que había de toda la evidencia empírica, digamos, anterior. Y bueno, este también incluye el a priori, más la nueva evidencia empírica. La nueva evidencia empírica pues me añade esta nueva precisión HE. ¿Okay? Y entonces vamos a ver qué pasa aquí. Si vemos el tipo, perdón, voy a hacerlo más bonito aquí. Si, digamos, si yo pienso en mi talento, ¿qué va a ser mi talento? Entonces mi talento va a ser toda la información que había anterior mía sin, digamos, sin este factor delta T, ¿ok? Más digamos, este nuevo factor delta T. Y veamos la varianza de eta T más 1 sería la varianza de eta T, ¿ok? Más la varianza de delta T. Y esto se puede escribir de esta manera. Esto se puede escribir como 1 sobre HT más 1. Esa sería la precisión total en el siguiente periodo. Es igual a la precisión
1 sobre HT más 1 sobre H delta. Y este HT pues lo vamos a escribir con esto que sabemos aquí. Entonces, tenemos aquí la precisión del siguiente periodo va a ser igual a 1 más la precisión anterior más la nueva evidencia empírica más 1 sobre H delta. Y entonces uno tiene esta fórmula que parece, digamos, más o menos sencilla, pero ya complica la vida. Lo que hace, digamos, al añadir este factor aquí, es que la HT no va a infinito. No va a infinito. Es decir, va a llegar un momento donde ya se estabiliza ese H. Significa que ya, por decirlo así, ya no puedo, digamos, aún con más datos, yo no puedo tener mejor información, porque por una parte tengo, digamos, efectivamente va mejorando esto, pero por otra parte me atraviesan el caballo con digamos, con este factor, digamos, de que su talento va cambiando en el tiempo. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a querer es, digamos, vamos a querer encontrar a dónde converge. Encontrar a dónde converge digamos, este H. Entonces vamos a decir que HT va hacia un H estrella, llamémoslo. Entonces vamos a ver cómo se calcularía eso, ¿verdad? Entonces, si en convergencia sería 1 sobre H estrella es igual a 1 sobre H estrella más H epsilon más 1 sobre H delta. Okay, entonces aquí lo que nos va a salir es una fórmula cuadrática y ya entonces vamos a tener que encontrar ese H. Entonces vamos a ver qué es, ¿verdad? ¿Qué es? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplico en ambos lados por H estrella más H epsilon. ¿Okay? Entonces lo que me va a quedar es la siguiente fórmula. H estrella más H epsilon es igual a H estrella más H estrella más H epsilon por H entre H delta. Este y este se cancelan y entonces lo que me va a quedar, vamos a dejar la función cuadrática, me queda H estrella al cuadrado sobre H delta, que es esta parte, más H estrella sobre H estrella por H epsilon sobre H delta, es esta parte que está aquí, menos H epsilon, que es este que está aquí, esto es igual a 0. Entonces esta es una fórmula cuadrática. En esta fórmula cuadrática vamos a ver digamos, los componentes. Tengo el A, ¿se acuerdan la fórmula cuadrática? Lo que me dice es AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Entonces en este A sería igual a 1 sobre H delta, la precisión digamos, de esa variable que afecta a mi talento. B sería igual a H epsilon sobre H delta y C sería igual a menos 1. Bueno, entonces aquí lo primero que necesito calcular es el determinante. ¿Se acuerdan ustedes? Es B al cuadrado menos 4AC. El determinante en este caso sería H epsilon sobre H delta al cuadrado menos 4 por H epsilon sobre H delta. ¿Ok? Esto lo vamos a definir delta como R al cuadrado menos 4R, donde R es igual a H epsilon sobre, o lo defino como H epsilon sobre H delta. Okay, y ya después le vamos a dar una interpretación económica a este número, ¿verdad? Tratar de entender qué es lo que está pasando aquí.
Y entonces lo que nos sale, ¿verdad? Es que el H estrella, ¿verdad? Que digamos que cumple esto, ¿verdad? Sería, la fórmula de ustedes, ¿se acuerdan? Es menos B. Bueno, sería menos B más menos raíz cuadrada de delta sobre 2A. Esto va a ser igual a H estrella, va a ser igual a menos R más menos raíz cuadrada de R al cuadrado más 4R sobre 2A, es 2 sobre H delta. Ok, entonces de estos, vean que hay una raíz positiva y una raíz negativa. La raíz negativa no tiene sentido porque me daría un número negativo para la precisión. La precisión siempre tiene que ser un número positivo. Entonces nada más tomo el lado positivo, raíz positiva, y entonces la que me interesa. Y entonces lo que me queda aquí es esto, es que por decirlo así, la precisión de estado estable va a ser igual a menos R más raíz cuadrada de R al cuadrado más 4R. Y entonces voy a hacer aquí una cosa. Voy a hacer 2 por H epsilon sobre H delta por 1 sobre H epsilon. Vean que esto es igual a R. Y entonces, lo que me queda, digamos, después de hacer algunos cálculos, que aquí tal vez para hacerlo un poco más breve, nada más que créanme que queda así, queda H epsilon medios por raíz cuadrada de 1 más 4R menos 1. ¿Okay? Entonces, esta, por decirlo así, bueno, no, por decirlo así, no, esta es, digamos, la precisión es de estado estable. ¿Okay? Y entonces, ahora lo que digo es, bien, perfecto. Lo que me interesa ahora es cuáles son los pesos que le doy a la información vieja y a la información nueva. Peso mu de t a información, o mu de t más 1 a información anterior, y de t, y 1 menos mu de t más 1 a información nueva. ¿Okay? Entonces, veamos a ver. Digamos, a la información vieja, el peso que le voy a dar, mu de t más 1, va a ser igual a la precisión digamos, que tenemos ahí, entre la precisión total, que sería ht más 1 más h epsilon. Acuérdense que la información nueva siempre tiene este peso ahí. Entonces, cuando, digamos, ya pensemos que si ht convergió a la estado estable, entonces también los pesos van a converger a un estado estable. Y entonces lo que me queda aquí, también se los pongo, digamos, puedo hacerlo, digamos, todo digamos, el resultado final, metiendo digamos, que va a ser igual a H estrella sobre H estrella más H epsilon. Y entonces aquí el resultado que me queda al final, se lo pongo nada más para no tampoco hacer mucho problema, digamos, de cálculo, queda esta fórmula. Queda 1 más 4 sobre R menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 4 sobre R más 1. Obviamente esto es menor que 1, ¿verdad? Entonces, tengo aquí, digamos, estas son las ponderaciones en el estado, digamos, estado permanente, estado estable, donde ya convergen y ya más información no cambia, digamos, digamos, la precisión queda estable. Entonces, lo que quiero que vean aquí nada más es un par de cositas, es que
si R sube, y digamos, y aquí no se ve muy fácil, pero si R sube, entonces mu baja. Mu baja. Entonces, y entonces R, si se acuerdan, era igual a la precisión del error epsilon por la precisión del delta. Entonces, pensemos un momentito, digamos, mu es el peso que le doy a la información vieja, a la info vieja, y 1 menos mu es peso a la información nueva. ¿Ok? Entonces vamos a ver, imagínense que R sube. Entonces la pregunta es, R, ¿por qué podría subir? Es que el H epsilon sea más alta o que el H delta sea más bajo. Esas son las dos posibilidades. Y entonces eso hace que yo la información vieja le doy menos ponderación y a la información nueva le doy más ponderación. Pregunto, ¿qué piensan ustedes si yo a la información nueva le doy más ponderación? ¿Eso da incentivos para que yo me esfuerce más o menos? ¿Qué piensan ustedes? Intuitivamente con lo que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? La razón de que por la cual yo me esforzaba era por impresionar al mercado. Y entonces este sería el factor con que yo impresiono al mercado. Que se esfuerza más. Ok, efectivamente, digamos, es lo que vamos a tratar de demostrar, es me esfuerzo más. Me esfuerzo más. Y y preguntemos un momentito qué significa, por qué me esfuerzo más. Lo que está diciendo es que me esfuerzo más porque resulta que ese esfuerzo que yo estoy haciendo sí que es informativo, ¿verdad? Entonces tiene que ser que el esfuerzo que yo tenga sea informativo. Y la otra cosa, digamos, sería que, digamos, un H delta que se hace más pequeñito, ¿verdad? Digamos, es lo que me está diciendo es que, por decirlo así, la varianza de ese delta, pues es más alto. Es decir, que, digamos, también eso hace que yo, digamos, le dan más peso a la información. Ok. Bien, esta parte, bueno, digamos, es como un poco tediosa tener que calcular todas estas, digamos, soluciones de las cuadráticas, pero bueno, da lo que da. Entonces, ahora vamos a ver el salario. ¿Ok? El salario en temas 1, está dado por la siguiente fórmula. Sería el salario que me van a pagar a mí, sería el tipo que esperan que yo sea, más el esfuerzo que esperan que yo vaya a hacer. Y entonces esto va a ser igual a el peso de toda la información anterior, M de T, más la nueva información, que sería ZT, y este ZT, si ustedes se acuerdan, es YT menos el esfuerzo esperado, más el esfuerzo esperado que voy a hacer yo el siguiente periodo. Y entonces, ahora sí, vamos a ver el salario que se espera de mí. Va a ser igual a el peso a la información anterior más el peso de la información nueva. Entonces, y ahora ya vamos a meter aquí, digamos, esto que sería el eta t más AT menos el esfuerzo esperado. Vean que aquí el error sale porque la esperanza de ese error es igual a 0, más digamos, más el esfuerzo mío, ¿cómo se llama? Esperado en temas 1. Que ese es el salario que me van a pagar. Y entonces, ahora, si yo hago esa esperanza desde el punto de vista de la información que yo tengo en 0, cuando no tengo historia,
ahí lo que esto va a hacer es que esto y esto vayan a ser simple y sencillamente el M1. Entonces esto sería el peso por M1 más 1 menos el peso por M1 más AT menos AT esperado más AT más 1 esperado. Vean que esto nada más se hace, digamos, de sacar ese valor esperado en 0, no cambia realmente nada más que esos, digamos, ese talento esperado, no tiene de hecho ningún impacto sobre, digamos, el análisis marginal mío, pero bueno, nada más eso es por hacerlo completo, ¿verdad? Y entonces, lo que quiero enseñarles es lo siguiente, es cuál es el impacto mío de, digamos, de un salario mío si yo hago un esfuerzo AT. Vean que el AT está aquí. Entonces va a ser igual a 1 menos mu T. ¿Ok? 1 menos mu T. Y entonces ahora, bien, digamos, yo lo que estoy diciendo es, digamos, ese esfuerzo que yo tengo ahora me va a hacer un impacto en el siguiente periodo. Me van a subir el salario si hago ese esfuerzo más. Ahora pensemos qué va a pasar si yo, ¿cómo se llama? ¿Qué le va a pasar al salario mío? Pero en el segundo periodo. ¿Okay? En el segundo periodo, dado que yo hago un esfuerzo hoy. Entonces, tal vez la forma de verlo es que, digamos, tendríamos que hacer el salario aquí, WT más 1, sería mu T más 1, perdón, el salario en el periodo 2 por M1 más 1 menos mu T por M1 más AT más AT más 1 menos AT más 1 esperado más AT. Entonces, lo que va a suceder, vamos a ver, tal vez el punto que está aquí es que la forma en que esto impacta es, digamos, el salario, ya no va a ser directamente por esta fórmula aquí, sino que va a ser, a través, digamos, esto va a venir de aquí. ¿Okay? Es decir, que yo, digamos, voy a hacer un impacto sobre mi tipo anterior y ese impacto. Entonces, lo que me queda aquí, voy a borrar esto aquí para que el impacto que me queda va a ser igual a este impacto inicial y ahora ya es la historia, ¿verdad? Entonces, digamos, era historia nueva, pero ya ahora no es nueva y tengo, digamos, perdón, que es, ay, entonces, tengo el impacto de que fue historia, ¿sí? Pero ahora ya, digamos, se mete dentro de la historia anterior. ¿Sí? Y entonces, en general, lo que vamos a tener es que la derivada del salario en un futuro WT más S sobre el esfuerzo que hago hoy va a estar dado por, esta sería, ya no me acuerdo ni esto cómo se llama, ¿cómo se llama ustedes? Y igual a 1. Productorio. Un productorio, ¿verdad? Un productorio de mu de I por 1 menos mu de T. ¿Okay? Entonces es esto, o esto también se puede escribir como 1 menos mu T por el productorio. Desde I igual a T más 1 hasta S de 1 menos mu. Ahí. De mu de I. ¿Okay? Entonces, bien, lo que quiero ahora ver es, si yo hago un esfuerzo, ¿cuál es el repago, por decirlo así, en reputación que tengo? Entonces, si hago un esfuerzo hoy, si hago esfuerzo AT,
desde el punto de vista del periodo T, ¿cuál es el van de eso? ¿Okay? Y entonces vamos a ver. Entonces el van del esfuerzo que yo hago hoy, desde el punto de vista de hoy, lo vamos a llamar gamma de T, igual que como vimos la anterior, digamos, en el caso del talento fijo. Y eso va a ser igual a 1 menos mu de T. Eso es un factor común que está aquí siempre, ¿verdad? Por la sumatoria desde S igual a T más 1 hasta infinito de B la S menos T por el productorio, que sería desde I igual a T más 1 hasta S de mu de I. ¿Okay? Entonces, esto es una fórmula bastante horrible y complicada, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a, y digamos, lo que sabemos en general, sabemos que lo que cuando la gente hace su maximización, lo que va a hacer es decir, G' de AT, es decir, la desutilidad del esfuerzo, tiene que ser igual al gamma T. Entonces, lo que vamos a hacer, porque esta es una ecuación nada bonita, es pensar ya en el estado estable, ¿verdad? En un estado estacionario, lo que sabemos es que mu de T es igual a mu estrella. Y entonces vamos a poner ese mu estrella a ver qué queda, ¿verdad? Entonces el gamma va a ser en general, y ya también va a ser un gamma estacionario, sería igual a 1 menos mu estrella por la sumatoria desde S igual a T más 1 hasta infinito de beta S a la menos T por mu de S menos T menos 1. ¿Ok? Entonces esto, digamos, es lo que da. Esto se puede simplificar, digamos, un poco. Entonces el gamma es igual a 1 menos mu. Le voy a quitar la estrella para no jalarlo tanto por ahí, por beta, por S igual a T más 1 hasta infinito de beta mu por S menos T menos 1. Esto puede hacer un cambio de variables donde, por ejemplo, hago Z igual a S menos T menos 1. Y entonces lo que me queda de esto es gamma es igual a 1 menos mu por beta. Y es una sumatoria desde Z igual a 1, perdón, desde Z igual a 0 hasta infinito de beta mu a la Z. Y esto es una serie digamos, que se puede encontrar. Y lo que me queda es esto. Es 1 menos mu por beta sobre 1 menos mu beta. Esto es por decirlo así, el valor actual neto, digamos, de hacer un esfuerzo. Y vimos que esto tiene que ser igual al esfuerzo. Entonces le voy a poner aquí una estrella. Ahora le voy a volver a poner a las estrellas aquí a todo. Entonces, este es el esfuerzo que yo hago en el estado estacionario. Ya no va a ser a cero. Entonces, la pregunta es, ustedes si se acuerdan con info simétrica, lo que sabíamos era que el esfuerzo tenía la condición de que 1 era igual a G' de algo. ¿Okay? Y entonces la pregunta que vamos a hacer es bajo qué situaciones, que era de nuevo, lo que decía Fama, es que estas dos cosas son iguales. ¿Okay? Que esto, digamos, es igual a 1. Eso es lo que, digamos, vamos a ver, Fama decía, si esto fuera igual a 1, entonces ya solo por un tema de reputación y de cuidar mi buen nombre, yo ya voy a hacer el esfuerzo. Y entonces lo que queremos ver es cuándo será
que el A estrella es igual a A sobre barra. Y entonces veamos a ver, entonces aquí lo que vemos es que la única situación donde eso va a ser siempre es cierto es si beta es igual a 1, entonces el gamma es igual a 1 y entonces el A estrella es igual a la óptima. Entonces nada más entonces tratemos de entender esta primera. ¿Qué significaría un beta igual a 1? Desde el punto de vista de la gente. No, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación es la más importante de hoy. Y entonces eso es lo que me determina es cuál es el esfuerzo mío en estado, ¿cómo se llama? En el estado estacionario. Y entonces lo que vimos es que este gamma es igual a 1 solo bajo esta condición. ¿Y esa condición qué es? ¿Qué me dice acerca de la gente? ¿Sí? Que la gente valora el futuro igual que el presente, digamos. Sí, que entonces no es impaciente, ¿no? Sería un agente que no es impaciente, pasa eso, ¿verdad? Entonces sí haría el óptimo, ¿verdad? El óptimo de esfuerzo. Y como decía Fama, se elimina el problema del riesgo moral, solo por un tema mío de, digamos, preocuparme por lo que piensa el mercado de mí. Sin embargo, si el beta es menor a 1, entonces lo que va a pasar es que el gamma va a ser menor que 1 y el A estrella va a ser menor que el A. Entonces, en general, si soy impaciente, sí que voy a hacer, digamos, un menor esfuerzo que el óptimo, ¿verdad? Que el óptimo era este que está aquí, este que aquí es el del estado estacionario, ¿ok? Y entonces, nada más para ver una cosita más, entonces tenemos que el gamma, de nuevo, se recuerdan ustedes, sería 1 menos mu estrella sobre beta sobre 1 menos mu estrella beta. Entonces, si ustedes calculan este de gamma de mu, que no lo voy a hacer ahorita, esto es menor a 0. Entonces, lo que significa es lo siguiente, si mu aumenta, 1 menos mu disminuye y el gamma disminuye. Y el gamma, ¿se acuerdan? Era el valor actual neto de, digamos, de un esfuerzo. Entonces, al gamma disminuir, el A estrella disminuye. ¿Okay? Entonces, digamos, lo que necesito es ver esos factores, cuáles factores hacen que yo quiera esforzarme menos. Entonces, ese factor, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Que era si el R aumenta, el gamma aumenta y el A aumenta. Entonces, y el R, si ustedes se acuerdan, era H epsilon sobre H delta y eran los que habíamos visto. Es decir, si H epsilon aumenta, es decir, la información empírica se vuelve más relevante, se vuelve más precisa, o si H delta cae. Es decir, si el tipo mío es como más incierto. Entonces, al ser más incierto, como que el mercado sí que está diciendo, es información relevante, ¿verdad? Y yo sinceramente es que no conocía el tipo de ¿verdad? Y puede variar mucho. Si puede variar mucho, entonces a mí me sirve hacer un esfuerzo para tratar de impresionar al mercado. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a terminar de ver, digamos, en esta parte son los efectos dinámicos. Bueno, no sé si tienen preguntas acerca de esto. ¿Todo está súper claro? Bueno, espero que esté claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los efectos dinámicos y a ver qué pasa. Y al final vamos a explorar algunas cosas que cambiaría, cómo cambiaría la cosa si cambio los supuestos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los efectos dinámicos. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que necesito ver es si es la ponderación, qué tipo de función es. Entonces, la ponderación que yo le doy a la información pasada está por la precisión HT más 1 sobre HT más 1 más la nueva información
Y entonces lo que voy a hacer una serie de transformaciones que la verdad es que no sé cómo fue que las hizo Holmstrom o por qué las hizo, pero le da el resultado que le interesa. Y entonces es lo siguiente, es 1 sobre mu t más 1 es igual, digamos, se hace esto, la inversa de esto y queda 1 más h epsilon sobre ht más 1. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo, sería 1 sobre mu t más 1 es igual a 1 más h epsilon. Y ahora vamos a poner, ¿cómo se llama? Esta fórmula de la precisión total. La precisión total sería ht más h epsilon más 1 sobre h delta. ¿Ok? Y entonces esto lo que me va a dar, esto va a ser igual a 1 más h epsilon sobre ht más h epsilon más he sobre h delta. Esto es igual a r, ¿se acuerdan ustedes? El que habíamos calculado anteriormente. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a sumar, sumo y resto el mu t, que es igual a ht sobre ht más h epsilon. Entonces, vamos a ver. La ponderación mu t más 1 es igual a 1 más h epsilon sobre ht más h epsilon más ht sobre ht más h epsilon menos mu de t más r. Entonces aquí eso fue lo que suma. Vean que esto suma a 1. Entonces esto lo que me queda es 2 más r menos mu de t. ¿Ok? Y entonces lo que me dice es que la ponderación del día de mañana va a ser igual a 1 sobre 2 más r menos mu de t. Y entonces lo que quiero que vean en este caso es que esta es una función monotónica. Función monotónica. Entonces lo que dice tónica, entonces significa que si mu de t sube, mu de t más 1 también sube. Si mu de t baja, mu de t más 1 baja. ¿Okay? Entonces es una función monotónica y entonces ahora sí ya vamos a ver todos los, digamos, los casos que suceden en este mundo, ¿verdad? Y ahora sí, ahora tal vez, digamos, después de hacer tanta cosa matemática, ahora ya vamos a entrarle al, digamos, al razonamiento intuitivo económico, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, hay dos casos. Hay dos casos. Y después los hago el gráfico, ¿verdad? De estos dos casos. Entonces, en el primer caso, es que H1 es menor que H estrella. ¿Ok? Y bueno, esto también implica que mu de 1 es menor que mu de estrella. ¿Ok? Entonces, lo que económicamente está pasando aquí es que, vean, esta es la precisión inicial y esta es la precisión del estado estacionario. ¿Qué estoy diciendo acerca del estado estacionario relativo a la información inicial? ¿Tengo mejor o peor información conforme pasa el tiempo? Mejor. Ok, efectivamente, la información se hace cada vez más precisa. Cada vez mejor, digamos, entonces tengo una mejor información y entonces pasa lo que digamos, pasa esto. Entonces, mu de t tiene que aumenta hacia mu estrella, ¿verdad? Porque vimos que entonces era monotónica, en este caso el mu es creciente. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que lo que habíamos visto anteriormente es que gamma prima de mu es menor que 0? Entonces, lo que significa cada vez, entonces significa que gamma se va haciendo cada vez más pequeño
El gamma, si ustedes se acuerdan, era el valor actual neto de hacer un esfuerzo. Entonces, el valor neto de hacer cada vez más esfuerzo se va haciendo más pequeño. Entonces, el alfa, el esfuerzo AT se va haciendo también más pequeño. ¿Okay? Más pequeño. Entonces, de nuevo, tal vez para darle la intuición, lo que pasa es que al principio, digamos, en este estado de la naturaleza, digamos, este caso, yo no tengo mucha información y yo sé que yo no tengo mucha información, pero la información cada vez se va volviendo más fuerte. Y entonces, donde se va volviendo cada vez más fuerte, como que le doy menos peso a la información, digamos, al esfuerzo suyo nuevo. Entonces, al darle menos peso a ese esfuerzo suyo nuevo, usted hace menos esfuerzo porque ya no me va a convencer tanto. ¿Okay? Entonces, ese, digamos, es lo que va a pasar. El otro caso, que por decirlo así, es el caso menos probable, es que H1 sería mayor que H estrella. Y por lo tanto, mu de 1 sería mayor que mu de estrella. Entonces, en este caso, la información se va haciendo peor, ¿verdad? La información se va deteriorando. Deteriora. Y pues no tiene mucho sentido económico porque lo que dice es, vea, entre más lo conozco a usted, o digamos, más datos tengo suyo empíricos, menos lo conozco, ¿verdad? Pero bueno, digamos, matemáticamente sí que es un caso, entonces esto tenemos que considerarlo, ¿verdad? Entonces vemos que en este pasa que mu t disminuye hacia mu estrella y gamma mu aumenta y entonces el esfuerzo aumenta. Entonces vamos a ver, digamos, estos dos casos. ¿Cómo pasa? Entonces tengo aquí el esfuerzo que usted hace. Aquí está el tiempo. Vamos a tener ahora el esfuerzo de estado estacionario, que es A estrella. Tenemos el esfuerzo óptimo. Y entonces, en el primer caso, lo que vimos es que su esfuerzo cae. Su esfuerzo cae. Entonces, vamos a ver perdón. Su esfuerzo cae. Entonces, lo que va a suceder en el caso 1 es que usted va a tener un esfuerzo de este tipo. Este sería caso 1. Esfuerzo cae. Digamos, este caso 1 es igual que vimos que con el estado estacionario, solo que en el estado estacionario el A estrella era igual al mínimo esfuerzo que usted hacía. Entonces, nada más para que veamos en este caso 1, ¿verdad? Lo que sucede es que va a haber una parte aquí donde usted trabaja más que el óptimo, trabaja más que el óptimo. De nuevo, por un tema de que usted el repago personal suyo de hacer ese mayor esfuerzo está en el buen nombre que usted se genera y ese buen nombre se traslada a un salario mayor. Ya llega un momento en que usted dice, no, ya me conocen, ya sé ya son lo que sé. Y entonces está toda esta parte donde trabajo menos que el óptimo. Menos que el óptimo. Ok, el caso 2 es el siguiente. Digamos, yo sé que, digamos, en el límite voy a trabajar a estrella. Y entonces en el caso 2, lo que va a pasar es que yo empiezo trabajando muy poco y yo voy trabajando cada vez más. Este sería el caso 2. Caso número 2, el esfuerzo sube. ¿Okay? De estos dos, pues obviamente el que es más intuitivamente, económicamente más razonable sería el caso 1, también porque uno piensa que la información cada vez se vuelve mejor acerca, digamos, conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos, pero nada más para que vean que existen estos dos casos. Ahora entonces vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto y también nuevas ideas. Entonces, recapitulación.
No sé si tienen preguntas acerca del gráfico. ¿Todo está claro? ¿Ok? Entonces, primera cosa es, entonces, si el eta es desconocido, entonces el esfuerzo es una forma de impresionar al mercado. ¿Ok? Impresionar al mercado. Porque, digamos, yo lo que estoy, al tratar de hacer un esfuerzo mayor, lo que tal vez estoy diciendo, digamos, trato de convencer al mercado de que mi tipo, o que digamos que mi talento es mayor. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo más, vamos a ver cositas de esto, ¿verdad? Entonces, si la precisión aumenta, si la precisión aumenta, digamos, esto se da siempre si eta es constante o eta variable y caso A, caso 1, digamos. Entonces, si la precisión aumenta, lo que va pasando es que, digamos, esa impresión que yo hago sobre el mercado, esa impresión sobre el mercado, sobre el mercado, sobre el mercado, sobre el mercado es baja, ¿ok? Y me esfuerzo menos. Y me esfuerzo menos. ¿Ok? Entonces, esto es el más, digamos, es lo que, digamos, lo más natural. Puede pasar en este caso, que si T es al principio, al puro principio, el T muy bajo, que aquí vamos a ver lo que va a pasar en este T muy bajo, es que el mercado puede pensar o esperar que yo vaya a hacer un esfuerzo mayor que el óptimo, ¿ok? Por todo lo que habíamos visto. Y entonces el mercado básicamente está pensando que yo me voy a matar trabajando, ¿verdad? No sé, hay empresas donde pasa eso, ¿verdad? Y si usted hace un esfuerzo menor a ese óptimo, si su esfuerzo es menor que este esfuerzo óptimo, entonces usted manda una señal de que su talento, la gente piensa que su talento es muy bajo, porque lo que va a decir, bueno, esta persona debió haber trabajado esto y solo le dio un resultado malo, ¿verdad? Entonces tiene que ser que esta persona ahí es un chapa, ¿verdad? No es una persona muy talentosa y entonces eso le afecta a su salario, ¿verdad? Pero vean que lo que es curioso, ¿verdad? Es que puede ser que el mercado está esperando que usted se mate trabajando, que vaya más allá del óptimo. Y usted va a tener que trabajar más allá del óptimo, pues si no, le va a costar muy caro en su vida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el otro caso, ¿verdad? Es si la precisión cae en el tiempo, que es el caso, digamos, el talento variable. Caso 2, siempre trabaja poco, trabaja, digamos, A T menor que el A estrella, menor que el A óptimo, pero va haciendo más esfuerzo en el tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, esa, digamos, es esa es la otra posibilidad. Y entonces,
y, digamos, ¿cuáles son los incentivos ustedes para, digamos, para esforzarse? Que aquí hay otro perro que se metió y estaba llorando, entonces lo vamos a sacar. Perdón por esa distracción perrona. Entonces, tenemos los incentivos, ¿verdad? Para esforzarse, dependen de qué. Para esforzarse, dependen de esta variable, que es, digamos, en el talento fijo. Si yo tengo un talento fijo, ese incentivo para esforzarse es la precisión de la evidencia nueva entre, este es un épsilon, entre la precisión total. ¿Ok? Entonces, y entonces es alto, si H epsilon es alto y HT es bajo. Esto es de nuevo, es un epsilon, ¿verdad? Nada más, y este es HT, se parece con mi mala letra. Se parece, pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa cuando HT es bajo? Esto significa cuando hay, digamos, cuando hay poco tiempo de existir. Entonces, eso pasa ahí, ¿verdad? Y, digamos, ahí está. Ok, entonces, vamos a ver ahora el trabajo en estado o el esfuerzo en estado estacionario. Y vimos que en estado estacionario, en el caso del talento fijo, pues lo que va a pasar es que ese esfuerzo va a ser el mínimo, es el mínimo. Solo que acuérdense que en este caso, digamos, si ya pasara esto, digamos, tengo, o mejor dicho, perdón, en este caso aquí, lo que va a pasar es que querría cambiar de contrato porque ya conozco el ETA perfectamente. ¿Okay? Pero, digamos, si mantengo el contrato de ese salario fijo antes de que haga el trabajo, el agente no va a hacer ningún esfuerzo, el mínimo. ¿Okay? Si el talento es variable, entonces lo que tenemos es esta condición, que G' a estrella es igual a 1 menos mu por el beta sobre 1 menos mu beta. Y el óptimo era igual a 1. En general, vamos a encontrar que la estrella es menor o igual a A. Van a ser iguales, solo si beta es igual a 1, ¿verdad? Entonces, en general, como que va a trabajar menos. Okay. Entonces, ahora vamos a ver algunas como modificaciones del modelo muy sencillas en estos minutos que quedan. Y entonces, para que lo discutamos. Okay. Entonces, imaginen, aquí habíamos supuesto que el ETA, como que era una caminata aleatoria, pues en general pues no se va a mantener en un cierto número. Entonces, puede ser, digamos, ya si pegamos con modelos de capital humanos, si tenemos más experiencia, ¿qué es lo que pensaría uno acerca del talento? ¿Qué le va pasando al talento si uno agarra más experiencia? Aumenta. Ok, entonces uno pensaría que aumenta. Okay, entonces aquí lo que es interesante es que, y eso es lo natural, que uno pensaría que así es la gente, pero puede pasar que el YT no aumente. Entonces, a ver qué es lo que está pasando, por qué pasaría eso. Es decir, mi talento está aumentando porque tengo más experiencia, pero digamos, mi output se mantiene más o menos igual. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
¿Por qué podría pasar eso? Como que baja el esfuerzo. Porque exactamente, porque, digamos, porque estoy bajando el esfuerzo. Vimos que eso es lo más típico, es que yo conforme pasa el tiempo bajo mi esfuerzo. Y entonces, que ese mejora en experiencia no necesariamente tiene que ir relacionado con el AT. Tal vez les explico por qué puede ser esto. Nosotros, ¿cómo se llama? Tuvimos una reunión una vez en la Escuela de Economía para ver el tema de, ustedes saben qué son las anualidades en los salarios en el sector público. Que digo, las anualidades es que en el salario usted le van subiendo solo por el tiempo que ha trabajado. Y entonces nosotros, de hecho, hicimos un estudio pues, de la Universidad de California de Los Ángeles y vimos que efectivamente, digamos, ellos, el salario de un profesor, por decir algo, puede andar como los $100,000 y que por cada año más de experiencia, pues le subían como $1,000. Digamos, eran como un 1%. En la UCR, esa prima era como un 5%, digamos, por cada año que tenía de más. Y entonces, una profesora, cuyo nombre no voy a decir, ¿verdad? Lo que decía es que sí, tiene que ser que yo le pague más porque definitivamente el talento va subiendo con el tiempo. ¿Qué les parece ahora, digamos, en base, digamos, a lo que hemos visto, les parece razonable ese argumento de darle un mayor pago a la gente por tener más talento, que puede pasar perfectamente, ¿verdad? Digamos, en los profesores, en cualquier empresa, que la empresa, digamos, que la persona conforme pasa el tiempo, el ETA le va subiendo. Sí, profe, yo de mi parte diría que no. O ¿Por sea, qué? Sí, bueno, sí, pero ¿por qué no? sí se debe reconocer un poco, pero o sea, el hecho de que tenga más experiencia, no lo vería más al lado de cuánto genera esa experiencia además. Ok, entonces, digamos, sí, el problema que está pasando, ¿verdad? Es que este YT, digamos, es lo que está diciendo Alexander, digamos, yo le pago por el YT y no por el ETA. Y es que pasa, digamos, lo que está pasando, ¿verdad? Que efectivamente tengo más experiencia, posiblemente puedo hacer mejor las cosas mejor, pero también tengo el incentivo de hacer menos esfuerzo. Y entonces resulta que yo sí doy un incentivo por el ETA-T, pero no por el AT, entonces estoy mandando malas señales, digamos, al mercado, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, ese es un tema de las anualidades, de por qué se pagan las anualidades. Creo que en el fondo, digamos, lo que están pensando es que este ETA-T está subiendo en el tiempo, que es posible que lo sea, pero está este otro efecto de incentivos, es que, de ahí que yo también puedo estar haciendo un menor esfuerzo. Y entonces realmente no, el output no le está cambiando nada, pero yo le estoy pagando más. Entonces ahí, digamos, es como un tema que sale ahí interesante. Ok, este es otro ejemplo, otra cosa que se podría cambiar, que es, digamos, llamémoslo así, economías de escala, que es lo siguiente, y esto pasa bastante, es que imagínense que el output mío es igual a una función de mi tipo, ¿ok? Más el esfuerzo que yo hago, más el epsilon t. ¿Y qué pasa? Que f' es mayor que 0 y f2' es mayor que 0. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando, digamos, digamos con este pequeño cambio que le hice, digamos, digamos, del modelo? Donde resulta que, no sé, a lo mejor usted es un poquito mejor, pero ese poquito mejor resulta que tiene un impacto desproporcionado sobre, digamos, sobre el output. Un ejemplo, digamos, imagínese es un jugador que mete un gol más en promedio que el otro. Bueno, ¿qué? Bueno, pero un gol puede hacer la diferencia entre ganar la Champions o no, ¿verdad? ¿Qué pasa en un mundo de estos, ¿verdad? Donde, digamos, hay economías de escala del talento. Dicen, bueno, Michael Jordan y el que le sigue, pues la diferencia, digamos, entre uno y otro no es tan grande, ¿verdad? Pero hace la diferencia entre ganar o perder partidos.
Eso pasa mucho, digamos, en tema de deportes. También pasa en, no sé, sí, en esto. No, iba a preguntar, para ver si solo me estaba quedando claro esta parte. Esto es, digamos que cada vez un incremento en el talento me aporta todavía más, digamos, al Y. Exactamente, digamos, es desproporcionado lo que me afecta el Y. El ejemplo, digamos, de nuevo, es por partidos. En el deporte pasa mucho porque esa diferencia en talento, aunque sea pequeñita, es la diferencia entre ganar o perder un partido. Y eso es muy importante, ¿verdad? Obviamente en los deportes, porque eso y depende de eso, depende si gano o no gano torneos. Igual pasa, digamos, pasa lo mismo, no sé, también con el talento de, digamos, del cine, ¿verdad? Digamos, si es un actor levemente mejor, pues puede hacer, digamos, tiene un impacto, por ejemplo, ahí sería la taquilla, ¿verdad? Si yo pongo a Tom Cruise, digamos, en Misión Imposible, va a tener una taquilla de 200 millones. Si yo pongo a mí, no sé, el segundo mejor, no sé quién será el segundo mejor, en vez de 200 millones, pues se aparece, digamos, son 100 millones que se aparecen ahí. ¿Qué piensan? Digamos, son ejemplos que les puse, ¿verdad? ¿Qué tiene de característica estos ejemplos? ¿Qué es lo que se está dando, verdad? Digamos, este es un mercado donde, digamos, el que sea el mejor se va a llevar un montón de plata. Tom Cruise, Michael Jordan, Messi. ¿Eso qué, cómo llamarían ustedes a ese mercado? Son algo de superestrellas, algo así, ¿no? Ajá, es un mercado de superestrellas, ¿verdad? De superestrellas. Es decir, que digamos, resulta que ese que me consideren de un tipo un poquito mejor, resulta que eso tiene un efecto desproporcionado sobre mi salario. Y entonces, ¿qué piensan ustedes en un mercado de superestrellas? ¿Qué piensan que va a pasar con el esfuerzo que yo hago? Yo, digamos, ustedes, imagínense que ustedes son actores, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, yo puedo ser el próximo Tom Cruise o Nicole Kidman, ¿verdad? Digamos, ante digamos, esa posibilidad de ser una superestrella, ¿qué piensan ustedes acerca del esfuerzo que van a hacer? Profe, o sea, ¿se refiere como en camino a ser superestrella o ya siendo superestrella? No, en camino a ser superestrella. Entonces, el esfuerzo sería alto, creería. Ok, el esfuerzo va a ser alto, efectivamente, digamos. Entonces, en camino, tal vez Alejandro lo dijo muy bien, en camino a ser superestrella, En general, lo que vamos a encontrar es que el AT va a ser mayor. Bueno, de hecho, no solo el AT, sino el AT estrella va a ser mayor que la subbar. Entonces aquí, digamos, no solo en eso, sino que se mantiene ahí, porque también, digamos, pensando que si es un talento estocástico, usted, aún siendo una superestrella, usted sí se va a querer esforzar para mantenerse como superestrella, porque si se cae de esa superestrella, le va a afectar el salario mucho, ¿verdad? Entonces está esa otra como variante que hay. Y está esta otra, que es ya con esta terminamos, y es el tema de la aversión al riesgo. Si el agente es averso al riesgo, digamos, tiene una utilidad de la segunda derivada es menor que cero, entonces pensemos ahí qué efectos tiene esto sobre mi esfuerzo. Entonces imagínense que ustedes están, digamos, ahora, antes eran neutros al riesgo, pero ahora son aversos al riesgo. Son aversos al riesgo y ustedes están diciendo, ¿trabajo más o trabajo menos? ¿O me esfuerzo más o me esfuerzo menos? Si soy averso al riesgo. Yo pensaría que por lo menos con talento estocástico, yo me esforzaría más. Ok, así es. Y José Andrés, ¿por qué? Bueno, tal vez, o sea, la versión al riesgo
me haría como prever que haya un shock ahí negativo en mi talento y Ok, entonces querría dar una señal de que tengo un talento alto, digamos, esforzándome más. El miedo sí hay una señal negativa. Ok, efectivamente va por este lado. El problema es que, y que dijo José Andrés, si está efectivamente es todo eso, es que yo tengo miedo si hay una señal negativa. Si por la razón que sea el epsilon salió negativo, eso va a tener un impacto sobre mi salario y a mí no me hace nada de gracia. Entonces yo quiero, por decirlo así, asegurarme contra ese shock negativo haciendo un esfuerzo más allá de lo normal, ¿verdad? Si hay un miedo, si hay una señal negativa. Y entonces lo que va a pasar ahí también puede pasar que con aversión al riesgo, el esfuerzo de estado estacionario sea también mayor que el esfuerzo, digamos, óptimo. Ernesto, ¿vas a preguntar algo? No, iba a preguntar que sí, pero que eso también aplicaría para talento fijo, ¿verdad? En talento fijo, sí, también aplicaría eso, digamos, porque es que me da mucho miedo tener esa señal negativa, efectivamente. Okay, y entonces señal negativa, entonces esto en talento fijo o variable. Okay, eso siempre, digamos, esto va a jugar de esa manera. Okay, bien, entonces, bien, esta es la última clase que vamos a ver sobre riesgo moral y ya, digamos, lo que sale, digamos, en general, si uno ve modelos de un periodo, todo, uno ve que hay que hacer incentivos y todo. Si ya uno analiza un sistema dinámico, digamos, en el tiempo, resulta que eso pues se mejora por digamos que yo, en este caso vean que ni siquiera usé contratos de incentivos, hice o pagué un salario fijo, y sin embargo, aún con un salario fijo, el agente quiere esforzarse por un tema de reputación, de buena imagen. Y vemos, digamos, como en el caso 5 y 6, que, digamos, puede ser que yo termine trabajando más que el óptimo. Vemos que aún sin estos casos 5 y 6, de todas maneras, es muy probable que yo en los primeros años de mi vida laboral trabaje más que el óptimo, ¿verdad? Entonces, como que, digamos, y es otra problemática, es más bien que usted trabaja más allá de lo que debería hacer, más que trabaje poco. ¿Okay? Eso sí, ya en el tiempo sí usted se echa, ¿verdad? El 4 pues nos habla del tema de los incentivos estos por anualidades, que uno tiene que tener mucho cuidado. Es posible que sea cierto que el ETA sube conforme sube el tiempo, pero usted también sabe que el esfuerzo baja. Entonces, pagarle más a una persona que se esfuerza menos es como un poco, no es muy lógico, ¿verdad? Pero bueno, pasa mucho, ¿verdad? No sé si tienen preguntas de esto. Sí, pero a mí me acaba de salir una. Con esto último, acaba de decir en estos casos se puede dar que el esfuerzo óptimo, perdón, que se haga un esfuerzo mayor al esfuerzo óptimo, ¿es verdad? Sí. Pero ese esfuerzo, ahorita seguramente no me acuerdo porque, no sé, fue mucho lo que acabamos de ver. Sí. Y no me acuerdo cómo se define ese esfuerzo óptimo, pero digamos, yo pensaría en las 5, digamos, sí. Se va a hacer un esfuerzo mayor al óptimo tomando en cuenta que el repago es mucho mayor si no haces esfuerzo mayor. ¿Me explico? Sí, digamos, aquí el punto es digamos, es que el problema, digamos, el esfuerzo óptimo se definía en una economía con información simétrica, ¿verdad? Y entonces, si yo ya sé que usted es una superestrella, ok, ya yo le pago lo que sea, digamos, por ser superestrella y usted hace su esfuerzo óptimo en base a que ya todo el mundo sabe que usted es una superestrella, ¿verdad? Resulta que aquí lo que cambia, digamos, con información asimétrica, es que yo no sé que usted es una superestrella, ¿verdad? Entonces usted tiene que demostrármelo. Y entonces lo que va a pasar es que usted va a hacer un esfuerzo más allá del óptimo porque de ahí está muriéndose porque lo reconozcan como ser una superestrella. Y sí, ya, entonces es en cuanto, o sea, es en relación al esfuerzo óptimo de información simétrica. Así es, sí. Porque, digamos, si uno lo pensara como en ese momento, esa gente en esa situación de información asimétrica,
Sí. para él eso sí es un esfuerzo óptimo que está Digo, haciendo, el A ¿verdad? estrella, Pero va a ser mayor que el óptimo de la información, información sí, simétrica. así es, digamos, es eso. Ok, ¿Verdad? La estrella ok, es un ok. óptimo, digamos, bajo información asimétrica. Y entonces, y vean que es curioso porque vean que aquí le dimos la vuelta a la tortilla donde el agente sí tiene, digamos, poder de negociación, el 100%, y aquí es el que sale, digamos, en ese caso sale por dentro, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Tiene que hacer un esfuerzo más allá del óptimo. En general, también cuando hace un esfuerzo menor que el óptimo, también se lo van a pagar menos. Digamos, él recibe, digamos, los platos rotos los paga también el agente en este caso, digamos, porque le dimos la vuelta al tema del poder de negociación. Okay, un tema técnico, pero lo que les dice digamos, el riesgo moral sí afecta, digamos, sea quien sea que tenga el poder de negociación. Okay. No sé si tienen alguna pregunta o comentario más. Profe, yo iba a preguntar que al puro inicio de la clase usted dijo algo de unos papers, no puedo escuchar bien. Sí, entonces, digamos, la idea es que si ustedes tienen, digamos, si hay algún artículo que les interesa de los que hemos visto, ustedes me dicen, me interesa ¿verdad? Entonces, bueno, pero espérense al final cuando ya hayamos visto todos. Y entonces, en base a eso, yo agarro un artículo parecido y se lo asigno para que usted escriba el ensayo. Ok, listo, Okay. gracias. No, nada más para que vayan teniendo en la cabeza, aquí, me gustó mucho, o este otro, tal, lo que sea, ¿verdad? Ya solo hemos visto dos, nada más, pues vamos a ver al final del curso como unos 7 u 8, ¿verdad? Entonces pero ya hay más fáciles y más difíciles. Me parece que estos son de entre los más o menos difíciles que hemos visto, pero bueno, como ven, es porque sí tienen mucha cosa interesante, ¿verdad? Y resultados muy interesantes. Este artículo específico también fue de los citados para el premio Nobel, ¿verdad? Y tiene un impacto súper grande en temas de, digamos, economía laboral, ¿verdad? Cómo contratar gente, pensar en eso, digamos, lo que llaman career concerns, ¿verdad? Entonces hay una gran literatura que trata de aplicar esto empíricamente o teóricamente. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? Si no, ya son las 11:43, solo faltan 2 minutos para terminar y yo creo que con eso estaríamos para hoy. Muy bien, ¿les parece? Muy bien, profe. Nos vemos. Ok, Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno.